Hola mis queridos alumnos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Ya vamos a hacer una pequeña clase de historia para sexto básico, que es la unidad número 1, pero la lección son los derechos y deberes de una república democrática. Para eso vamos a conocer el objetivo de la clase. ¿Cuál es? Comprender que todas las personas tienen derecho, que la Constitución Política de Chile los reconoce y garantiza, y que en ellos se desprenden deberes que deben ser cumplidos. ¿Ya? Vamos a volver a repetir entonces el objetivo. Comprender que todas las personas tienen derechos, que la Constitución Política de Chile los reconoce y garantiza, y que en ellos se desprenden deberes que deben ser cumplidos. ¿Sí? Continuamos entonces. Vamos a activarnos a aprendizajes previos. Recuerden que nosotros estuvimos hablando la vez anterior sobre la organización de la República Democrática en Chile. Y ahí estuvimos hablando de conceptos bien importantes. Hoy día los vamos a recordar. Como por ejemplo, ¿qué es la República? ¿Se acuerdan ustedes en qué es la República? Dijimos que era un sistema organizativo del Estado donde el ejercicio recae en una o varias personas, ¿no es cierto? A través de votación popular por un tiempo limitado. ¿Para qué? Para representar los intereses de la ciudadanía. También hablamos de la democracia. ¿Qué es la democracia? También es un sistema organizativo de gobierno, ¿no es cierto? Podríamos decir que es el gobierno del pueblo. ¿Para qué? ¿Ya? Que permite que la ciudadanía se exprese, ¿ya? Y sea escuchada. También hablamos de la Constitución. ¿Qué es la Constitución? Recuerden que la Constitución es la ley fundamental de nuestro país, ¿ya? También llamada Carta Fundamental. ¿Y qué establece? También establece la organización política de nuestro país. Y además vela y garantiza por los derechos fundamentales de las personas. ¿Sí? También hablamos de los poderes de Estado. ¿Cuáles eran los poderes de Estado? Los poderes de Estado eran el poder ejecutivo, que estaba a cargo del presidente de la República, ¿no es cierto? El poder legislativo, que estaba a cargo de los senadores y diputados, y el poder judicial, que estaba a cargo de los tribunales de justicia. Entonces, ¿cuáles son los poderes de Estado? Los poderes de Estado son el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. ¿Ya? Continuamos. Observen acá esta imagen. ¿Qué es lo que ven? ¿Qué piensan que pasa? ¿O qué significan estas imágenes? ¿Qué se preguntan? ¿Qué ven? ¿Qué piensan? ¿Qué se preguntan? ¿Ya? Vamos a continuar con algunas preguntas. Por ejemplo, ¿por qué existen los derechos y deberes en una república democrática? ¿Por qué es importante respetar los derechos de las personas? ¿Quiénes crees que deben proteger los derechos de las personas? ¿Quiénes crees tú que deben proteger los derechos de las personas? Para eso tenemos que saber qué son los derechos humanos. ¿Sí? Podríamos decir que los derechos humanos son universales, ¿ya? Que pertenecen a todos los seres humanos sin distinción alguna. ¿Ya? Su nacionalidad, su raza, su religión, su sexo. ¿Ya? También podríamos decir que son inherentes, que nacen con ellos. También podríamos hablar que son inalienables. Nadie puede despojarse de los derechos humanos. Nadie los puede vender, nadie los puede traspasar. También podríamos decir que son indivisibles. No se puede poner uno por encima de otro. ¿Ya? Todos son importantes. Es como un cuerpo, es un principio. ¿Ya? Entonces todos los derechos humanos son importantes, ¿ya? Sin distinción alguna. ¿Quiénes deben respetar los derechos? Respetar los derechos contribuye a una sociedad más justa y solidaria. ¿Pero quiénes son? Las personas, ¿cierto? Tenemos que en nuestra vida diaria todos somos responsables del cuidado y el respeto de los derechos de las personas. ¿Ya? Por ejemplo, debemos respetar al vecino, debemos respetar a nuestros amigos, a nuestros compañeros, ¿ya? A la familia, a todas las personas, ¿cierto? También la comunidad, ¿ya? Las personas y las instituciones y las organizaciones que forman parte de esta comunidad tienen el deber de respetar los derechos. ¿Ya? También el Estado. ¿Ya? La Constitución, las instituciones de Estado, las autoridades tienen la obligación de respetar los derechos fundamentales de las personas. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes deben respetar los derechos? Las personas, la comunidad y el Estado. ¿Ya? Vamos a leer esta frase. Dice, todos los seres humanos tenemos derechos que deben ser respetados por las demás personas, por la comunidad y especialmente por el Estado. ¿Ya? ¿Para qué? Cuya finalidad es promover el bien común. ¿Sí? Algunas citas
inspirador de los derechos humanos. Por ejemplo, vamos a leer algunas. No olvidemos nunca que un libro, un lápiz, un niño, un profesor puede cambiar el mundo. Qué bonito, qué importante. Miren, no olvidemos nunca que un libro, un lápiz, un niño y un profesor pueden cambiar el mundo. ¿Quién lo dijo? Una activista pakistaní por la educación que era Malala. ¿Ya? Tenemos otra cita inspiradora que dice: los derechos humanos son sus derechos. Tómenlos, defiéndanlos, promuévanlos, entiéndanlos e insistan en ellos, nútranlos, ¿ya? Y enriquezcanlos. Son los mejores de nosotros. Denles vida. ¿Quién lo dijo? Kofi Annan. ¿Ya? Me gustaría que ustedes investigaran quién es Malala y quién es Kofi Annan. Y en otra oportunidad lo comentaba. ¿Ya? Eso queda como tarea. Vamos a hablar acá. La Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Constitución Política de Chile. ¿Qué dice? Los derechos fundamentales se encuentran consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea General de la ONU en 1948. ¿Y cuándo sucedió esto? Después de la Segunda Guerra Mundial, con todos los crímenes cometidos contra la humanidad. ¿Ya? Los países del mundo, ¿no es cierto?, se reunieron y firmaron un documento que son los derechos humanos. ¿Ya? Y así salió la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En Chile se garantiza el respeto de los derechos humanos en la Constitución Política. ¿Ya? Recuerden eso, que en Chile se garantiza el respeto de los derechos humanos en la Constitución Política. ¿En qué año fue cuando se hizo esta Constitución Política? En el año 1980. ¿Ya? ¿Qué artículos de la Declaración de los Derechos Humanos están presentes en la Constitución de Chile? Vamos a ver algunos, no todos. ¿Ya? Tenemos aquí Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Constitución Política de Chile. Primer artículo, artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres, iguales en dignidad y derecho. En el artículo 1 de la Constitución Política de Chile dice que todas las personas nacen libres e iguales en dignidad y derecho. Artículo 18. Todas las personas tienen derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y religión. ¿Ya? En el artículo 19.6 dice la libertad de conciencia, la manifestación de todas las creencias y el ejercicio libre de los cultos. ¿Ya? En el artículo 20, todas las personas tienen derecho a la libertad de reunión, asociación pacífica. ¿Ya? En el artículo 19.13 dice el derecho a reunirse pacíficamente sin permiso previo y sin armas, dentro de nuestra Constitución Política. El artículo 26, dentro de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, dice: toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. ¿Ya? En la Constitución Política de nuestro país, en el artículo 19.10 dice: el derecho a la educación básica y la educación media debe ser obligatoria, ¿ya? Debiendo el Estado financiar un sistema gratuito. ¿Sí? Entonces, tenemos algunos artículos que están dentro de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que pertenecen también a nuestra Constitución Política. ¿Por qué los deberes generan deberes en las instituciones y en las personas? ¿Por qué los derechos generan deberes en las instituciones y en las personas? Es importante, ¿ya? Tenemos que entender que los deberes son una obligación que se deben cumplir para ejercer los derechos humanos, ¿ya? Entonces, ¿por qué es importante los deberes? Porque es una obligación, es una actitud, es un compromiso, ¿ya? Para ejercer los derechos, ¿ya? Tanto las personas, la comunidad como el Estado deben cumplir con los deberes, ¿ya? Es una responsabilidad. ¿Para qué? ¿Ya? ¿Para qué? Para el bien común, para tener una convivencia más justa y más armónica. Continuamos. Deberes asociados a algunos de los derechos presentes en la Constitución. ¿Cuáles son? Tenemos derecho a la vida. ¿Cuál es el deber? Respetar la vida propia y de los demás. El derecho a la educación. El deber es estudiar y hacer las tareas.
perdón, a la igualdad, respetar a todas las personas, el derecho a vivir en un ambiente limpio, conservar el medio ambiente, ¿ya? El derecho a la familia, respetar a nuestros padres y familiares, el derecho a ser libre, respetar las normas y leyes, el derecho a la protección, cuidarse a sí mismo, ese es el deber, derecho a opinar, respetar las opiniones de los demás, ¿no es cierto? Ese es nuestro deber. Y a participar, el deber, cumplir con los compromisos. ¿Ya? Continuamos. ¿Cómo protegemos nuestros derechos? ¿Cómo lo hacemos? Cuando los derechos fundamentales han sido vulnerados, es decir, no respetados, tenemos que acudir ¿a quién? Primero, a las instituciones del Estado como los tribunales para poner un recurso legal, que esto lo vamos a ver en otra diapositiva. ¿Ya? Punto 2. Solicitar apoyo a instituciones no gubernamentales. ¿Quiénes son estas instituciones no gubernamentales? ¿Ya? Son entidades de iniciativa social con fines humanitarios, ¿ya? Que son independientes de la administración pública, ¿ya? Por lo general sin fines de lucro. ¿Ya? También tenemos que agruparnos con otras personas para realizar acciones de defensa de los derechos vulnerados. Por ejemplo, si vemos que alguien ha sido maltratado ya constantemente, un niño por ejemplo, ya las personas se reúnen, hacen marcha para defender estos derechos que han sido vulnerados. ¿Ya? ¿Qué tipo de recursos legales existen para proteger los derechos? Recién hablábamos que íbamos a hablar en esta oportunidad sobre los recursos legales. ¿Cuáles son? Tenemos dos, ¿ya? Que es el recurso de protección, ¿ya? Y el recurso de amparo. ¿Cuál es el objetivo del recurso de protección? Dice que es que la Corte de Apelaciones ordene todas las medidas necesarias para establecer el derecho vulnerado y asegurar su protección. Ya tenemos algunos derechos, por ejemplo, que son a la vida, a la igualdad ante la ley, la libertad de opinión. Por ejemplo, si tenemos a un niño ¿ya? Que está con una enfermedad puede ser la leucemia, ¿ya? Y que necesita urgentemente un trasplante de médula, ¿ya? Pero en el hospital no han querido trasplantarlo, ¿ya? Y se ha insistido varias veces, pero no han querido. ¿Qué pasa? Que la familiar puede recurrir a un recurso de protección. ¿Sí? Ya, tenemos entonces ahora el recurso de amparo. ¿Cuál es el objetivo? Dice que es el que el afectado sea llevado frente a un juez para que revise la legalidad de la privación de la libertad. Él puede decretar su libertad inmediata o poner al individuo a disposición del tribunal estableciendo el derecho vulnerado. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, si una persona va caminando libremente por la calle ¿ya? Y es tomada detenida o presa, ¿ya? Sin saber cuál es su... ¿por qué lo tomaron preso? ¿Ya? Entonces ahí ya eso es vulnerada su libertad. Entonces esa persona puede recurrir a un recurso de amparo. ¿Ya? Continuamos. Vamos a responder algunas preguntas, ¿no es cierto? Ya haciendo como un repaso de lo que hemos estado hablando. Primera pregunta, ¿qué son los derechos humanos? Ya habíamos hablado que qué eran los derechos humanos. Dijimos que podríamos decir que son universales, ¿no es cierto? Que pertenecen a todos los seres humanos, también son inherentes, inalienables, indivisibles, ¿no es cierto? ¿Quiénes deben respetar los derechos humanos? Dijimos que los derechos humanos se deben respetar por las personas, la comunidad, ¿no es cierto? Y el Estado. ¿Cuándo creen ustedes que surgieron los derechos humanos? Ya también lo dijimos, que hablamos que los derechos humanos surgieron después de la Segunda Guerra Mundial con los crímenes cometidos contra la humanidad, ¿no es cierto? Y ahí los países se juntaron, se reunieron y firmaron un documento declarando esto que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Dónde se encuentran consagrados los derechos humanos en nuestro país? ¿Ya? Recuerden que es súper importante que no se deben olvidar esto. Están consagrados en la Constitución Política. ¿Cree que existe la esclavitud en la actualidad? ¿Qué crees tú? ¿Existirá la esclavitud? ¿Ya? Entonces ustedes van a reflexionar eso, no vamos a dar la respuesta, ustedes lo van a buscar ¿ya? En su texto escolar. ¿Las personas encarceladas pierden su derecho? ¿Qué creen ustedes? ¿Ya? Estuvimos hablando del deber, ¿no es cierto? Y del derecho. ¿Las personas encarceladas pierden su derecho? ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué las personas deben cumplir con los deberes?
Ya lo hablamos, ¿no es cierto? Dijimos que los deberes eran obligaciones que se deben cumplir para ejercer los derechos humanos, ¿no es cierto? También son una actitud, es un compromiso, ¿cierto? ¿Qué te dice la palabra deber y la palabra responsabilidad? ¿Qué crees tú que te dice esas palabras? Deber y responsabilidad, ¿será lo mismo? ¿Qué opinas? ¿Qué tipo de recursos legales existen para defender los derechos? Hablamos, ¿no es cierto? Tenemos los recursos legales que están dentro de la Constitución política, y el recurso de protección y el recurso de amparo. Vamos a observar una imagen, ¿ya? ¿Qué piensa que está sucediendo acá? Miren bien, ¿se estarán vulnerando algunos derechos? ¿Cuáles? ¿Sí? Bueno, haciendo un repaso, ya respondiendo a esta pregunta, vamos a ver esta imagen. Antes pensabas, ¿qué pensabas tú? Ya antes de ver esta lección. ¿Y qué piensas ahora? ¿Son importantes los derechos? ¿Son importantes los deberes? ¿Tenemos que cumplirlos? ¿Tenemos que respetarlos? ¿Qué crees tú? ¿Ya? Entonces, me gustaría que ustedes lo escribieran, ¿ya? ¿Qué pensaban antes y qué piensan ahora? ¿Ya? Bueno, dale las gracias. Ya hemos terminado esta lección. Espero que haya quedado un poquito más claro. Nos vamos a ver en otra oportunidad. Lo importante es que se cuiden, ¿ya? Y nos vemos. Que estén muy bien. Chao.